8:21, esto es la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 101 de la emergencia por el coronavirus. Estamos conversando con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, a propósito del anuncio presidencial invocando el artículo 70 de la Constitución, que habla de básicamente un procedimiento expropiatorio, ¿no? Que es lo que ha colocado el presidente para señalar que si en 48 horas las clínicas no aceptan y no llegan a un acuerdo y no se ponen de acuerdo y no dicen ya, ok, aceptamos 3.500 soles por paciente COVID por día en nuestras clínicas, él va a invocar este artículo. Pero, alcalde, le decía que no hacía falta la Constitución aparentemente, sino ya está tipificado en la Ley General de Salud. Ley General de Salud, artículos 81 y 82. El 82 dice: en la lucha contra las epidemias, la autoridad de salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes. Ya está. Es correcto. Por eso, Jaime, yo te decía hace un momento que había otro mecanismo, y este es el mecanismo que se puede utilizar, se puede disponer, dice la norma. ¿Por qué es tan difícil? Ya sea en lo público. ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué es tan difícil? ¿Hay resistencia en las clínicas? No es tan difícil, hay que ponerle las cosas claras a las clínicas. El problema es que si se invocan normas equivocadas, va a dar pie a esta situación. Y yo lo que he querido decir con este tuit, con toda claridad, es que la norma del artículo 70 de la Constitución es una equivocación, y eso genera un rompimiento del marco jurídico, o podría generar un rompimiento del marco jurídico, amén de que se leyó mutiladamente, y no se leyó de que tenía que hacerse previa ley y con un precio debidamente, un previo pago justipreciado. Pero ese no es el tema, Jaime. Yo quiero explicarte de nuevo. El tema claro y directo es que nosotros no podemos permitir como sociedad que alguien tenga cobros exorbitantes, como bien hemos señalado al principio. Y entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Hay que llevarle claramente a las clínicas y decirle: señores, el derecho a la vida, el derecho a la salud está por encima de cualquier situación, hay que buscar servicios con acceso equitativo, y si ustedes no quieren, este es el camino. Nosotros vamos con el artículo 82 a entrar justamente a administrar estas cosas. Y te pago, además, por último, te pago. Es decir, el gobierno ni siquiera está haciendo eso, el gobierno les está diciendo te pago. Pero dicen, no, 3.500 es muy poco. Vamos a 8.000. No, yo creo que hay cosas que en una situación de esta naturaleza todos tenemos que poner el hombro, todos tenemos que pensar en los hermanos, en nuestros ciudadanos, y no solamente de Lima, sino de todo el país. Y esa es la situación. Pero lo que no puede pasar, Jaime, vuelvo a repetir, es que se mal utilice, que se, digamos, manosee un artículo de la Constitución que no es el adecuado, porque eso, si hoy se malutiliza para una cosa, mañana se puede malutilizar para otra cosa. Mire, pero qué interesante es la Constitución. Hay otro artículo, el 59, rol económico del Estado. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. Perfecto. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. Sí, eso es otro artículo que está referido a la libertad. Claro. Eso es libertad de empresa. Pero claro, no puedo decir, no, yo tengo libertad de empresa, yo soy clínica, así que acá me planto. No se puede. No, es que claro que ninguna libertad puede ser, digamos, libertinaje, avasalladora de los otros derechos, y ninguna libertad puede ser avasalladora de ese artículo primero de la Constitución que te leí al principio de la conversación, que me permito volverlo a leer, Jaime, porque es fundamental. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, ¿qué cosa es lo que debió haber hecho el presidente a nuestro juicio? Leer este artículo primero e invocar el artículo 82 de la Ley General de Salud. Y se acabó el tema, no meter el artículo 70, porque si tú metes el artículo 70, daría la sensación de me van a disculpar la expresión y lo digo con todo respeto, pero un tufillo estatista que no hace bien en un momento como el que estamos. Entonces, tenemos que hacer las cosas bien y no podemos, y lo vuelvo a repetir, amparar situaciones de cobros exorbitantes que lo único que hacen es ponernos en situaciones de seguir incrementando este número
de muertes y una situación que tenemos que luchar contra una pandemia que es complicadísima y tenemos que pensar humanamente, y eso se hace con los criterios claramente establecidos. Yo sé que hay personas que pretenden de alguna manera que lo que yo he expresado se lleve por otra vía. Pero ahora, ¿se da cuenta una cosa, alcalde? Mire, si las clínicas hubieran aceptado, usted está describiendo el hierro, la imprecisión del presidente al invocar el artículo 70. De acuerdo, es discutible, pero sí, es una discusión que amerita. Pero todo esto, nos habríamos ahorrado toda esta discusión si las clínicas decían, perfecto, vamos adelante, acá están, los 3.500 soles por paciente, por paciente COVID por día, cama UCI. Y se acababa la discusión, ¿no cree? ¿Se ha puesto a pensar? Yo creo que sí, y eso debería haberse hecho. Pero una de las cosas que yo me pregunto es por qué tenemos que llegar al día 101, por qué esa situación no se ha podido plantear antes, por qué este recuento de los 100 días de la pandemia no se ha hablado también de la situación de los subsidios del transporte, no se ha hablado de la economía, no se ha hablado de esta fase 3 que se pretende de la reactivación de la economía, no se ha hecho un análisis de balance de cada uno de los puntos, las cosas que sirvieron, no sirvieron. ¿Por qué no se nos ha explicado por qué razón el R comienza a bajar recién en algunos sitios y en otros no? Ese tipo de cosas creo que eran expectativas que se tenían para hoy. Incluso mucha gente esperaba que el presidente diga, se levanta la cuarentena, ¿no? Pero, a ver, probablemente en el modo comunicacional el gobierno no ha estado acertado. Pero aquí hay un decreto de urgencia, el 025-2020, del 3 de abril, que dice, todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, privadas y mixtas sanitarias del territorio nacional, acatan las disposiciones operativas que dicta el citado Comando de Operaciones COVID. 3 de abril. Y las clínicas no han aceptado. No han aceptado. Eso hay que cambiarlo. Pero ya estaba la norma, ya estaba el decreto de urgencia, 3 de abril. Jaime, una de las cosas que yo he podido percibir el día de hoy es que hay mucha soberbia de parte de quienes administran las clínicas. He visto un tuit por ahí que decía algo así como, si no pueden administrar sus clínicas públicas, que van a administrar las privadas. Eso es aberrante, eso no es dable que se dé. Y después he escuchado declaraciones también de un administrador de una de las clínicas en un sentido que no nos hace bien, nos pone a peruanos contra peruanos. Yo creo que en medio de una guerra, ¿no? En medio de una guerra con muertos y hay que poder hacer que las cosas se planteen correctamente bien. Muy bien. Quizá ha habido, como te vuelvo a repetir, una mala asesoría al señor presidente de la República, y esa invocación errónea creo que hay que corregirla y hay que ir por el lado adecuado. Muy bien. Para evitar que esta situación de aplanadora contra los ciudadanos y que cobros excesivos sigan haciendo daño y que las personas sigan muriendo. Alcalde, muchas gracias por esta entrevista. Creo que voces como las suyas es importante escuchar en un momento así, donde hay mucha polarización, discusión, ya el asunto ha recalado en extremos ideológicos, y lo que hay que bueno, toda discusión tiene las aristas que la gente quiera, acá hay libertad. Pero ciertamente aquí tiene que haber también un asunto de sensibilidad y poner por delante, como usted bien ha citado el artículo 1 de la Constitución, la vida humana. Gracias por la entrevista, que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Yo creo que esto es importante porque, como decía alguien, de la discusión sale la luz. Y hay que buscar que esa luz nos lleve a un destino como peruanos, un destino humilde, un destino donde veamos al ser humano por encima de cualquier cosa. Ojalá. Gracias, alcalde. Que tenga una buena noche. Vamos rápidamente a la pausa y venimos para conversar con el señor Rubén Mayorga, representante